Todo tiene su final. El gran éxodo venezolano al fin acabará. La incompetencia y la vileza es infinita. Venezuela, de ser el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, a convertirse en prácticamente un país africano en Sudamérica. Esto es justamente lo que hizo el chavismo. O aún peor, mediante una asamblea constituyente, imposibilitó cualquier posibilidad de elecciones libres y una verdadera democracia. En consecuencia, cerca de 9 millones de venezolanos se vieron obligados a emigrar por toda Sudamérica. Pero nada es para siempre. Inexplicablemente, Maduro aceptó la participación de Edmundo González como candidato de la oposición en unas posibles elecciones verdaderamente libres. Las encuestas favorecen de lejos a González contra Maduro, el cual le saca 15 puntos de ventaja sobre este mismo. Las cartas del chavismo parecen agotadas y todo indica que Maduro podría estar negociando su salida del poder, simplemente para salvaguardar sus vidas y las cabezas de sus aliados. No obstante, queda la pregunta: ¿quién más está detrás de este rotundo cambio en la política venezolana? ¿Acaso será un oscuro plan de China relacionado a la deuda venezolana? ¿O es una artimaña completamente de Estados Unidos para sacarse del chavismo de la región? Acompáñenme en este video donde vamos a revelar todas las claves de este misterio. En primer lugar, para saber si esto verdaderamente marca el fin de Maduro. Y en segundo lugar, para poder revelar si al final de cuentas todo esto es un pacto negociado por Maduro para salvar sus cabezas. Y finalmente poder saber si todo esto va a marcar el final del gran éxodo venezolano que causó tantas polémicas a todos los países donde llegó. Pero primero hay que ver el contexto. Venezuela, país que lo tuvo todo para ser la Dubái de América. Nación con las reservas más grandes de petróleo en todo el mundo. Literal, era imposible pensar que no se volvería rico, pero la ineptitud humana es infinita. Ahora es prácticamente un país africano en América, del cual emigraron en masa casi 9 millones de venezolanos por todo el mundo, muchos de ellos gente trabajadora y honrada, y otros también que solo causaron molestias, malogrando mundialmente la imagen del pueblo llanero. Todo este éxodo parece que llegará a su fin. ¿Pero cómo comenzó? Bueno, ya todos sabemos la historia. Un líder carismático, gracioso, fuerte, pero incompetente, muy incompetente, empezó a arruinar su país, dejándoselo luego de su muerte a otro líder aún más idiota, pero sin su carisma. Pero aún en una situación aún peor, sin recursos económicos para seguir comprando el amor de su gente. Porque de eso vivía el llamado socialismo del siglo XXI, de las subvenciones y regalos a todos sus alleyeros. Todo eso empezó a cambiar cuando la economía en 2016 ya no aguantó la fuerte carga estatal, como la surreal incompetencia y corrupción del manejo petrolero. Ya todos sabemos la historia, la hiperinflación más grande de la historia, superior a la de la Alemania Weimar. En este contexto, en 2015, la oposición ganó las elecciones legislativas con un 56%. Justamente, Maduro sabía que su cabeza peligraba, así que tenía que cambiar las reglas del juego político como nunca antes. Porque en realidad, hasta antes de 2017, había un rezago de democracia y cierta competencia política en Venezuela. Lo que hacía que aún se le podría considerar a duras penas una democracia. En ese contexto, Maduro hizo la vieja confiable de todo populista de izquierda: hablar sobre una nueva constitución y para ello crear una asamblea constituyente. Y todo esto es porque una asamblea constituyente es creadora de todas las reglas del juego y las reglas y las leyes de un país. Justamente porque las asambleas constituyentes tienen un poder totalitario que reúnen al poder ejecutivo, legislativo, judicial, tribunal constitucional y demás. Y esto es lo que intentaron hacer otros populistas de izquierda como Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile. Afortunadamente, todos ellos fracasaron. Pero lamentablemente, otros países como Argentina, Bolivia y Ecuador no tuvieron la misma suerte. Y sus ineptos de turno cambiaron una y otra vez la constitución para seguir manteniéndose en el poder y congraciar a sus allegados del partido. En realidad, todo esto son patrañas, hasta casi un fetiche de nosotros, los tercermundistas bananeros. Los dictadores en todo el mundo no tienen la necesidad de cambiar la constitución. Ni Putin, Xi Jinping, Lukashenko o Erdogan tienen que hacer eso para aumentar su poder. En la realidad, son patrañas populistas. ¿Por qué? Al menos dictadores como Lukashenko no son hipócritas con quienes
quiénes son en realidad. En fin, desde el gobierno de la Asamblea Constituyente, Venezuela se convirtió en una dictadura total, la Norcorea de Sudamérica. Con el dominio total de la Asamblea Constituyente, aumentó aún más la censura y la represión a la oposición. Incluso, hace poco implementaron una ley antifascista, que fue una excusa para acusar de pintor austriaco a toda la oposición, como fue el caso de la ex candidata Corina Machado, debido a que, según el chavismo, su ideología liberal de alguna forma es también facha. Parece que esto seguiría siendo la constante, pero inexplicablemente el chavismo aceptó la candidatura de Edmundo González, elegido por la oposición unida. Y lo peor de todo, Maduro, sabiendo que en todas las encuestas González tendría entre un 45 y 50% de intención de voto. Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué está pasando por la cabeza de Maduro? ¿Será que realmente ahora está pactando su salida definitiva? Pero antes de responder esta pregunta, primero preguntémonos, ¿qué era lo que mantenía al chavismo en el poder? Veámoslo. En primeras, es obvio que es el ejército, pero los oficiales solo te serán leales si les das dinero. Y justamente eso le sobraba a Venezuela, gracias al petróleo. Pero ya, en plena crisis económica y una colosal hiperinflación, ya no había con qué pagarles. Además, que los Estados Unidos habían embargado buena parte del comercio venezolano del petróleo. Es ahí cuando entra China, o como Fonseca llamaría, el sugar daddy de las dictaduras. Verán, China, con su proyecto de la ruta y la seda, se propuso a financiar titánicas obras de infraestructura comercial, como trenes en Asia Central, como dictaduras como la de Turkmenistán, o puertos a países bananeros, como Perú y Chancay. China se metió de lleno en Sudamérica, siendo el máximo prestamista, pero el país que de lejos prestó más dinero fue a Venezuela, en todo tipo de obras y créditos. En otras palabras, el dinero chino sirvió como balones de oxígeno a Maduro, y con ese dinero podía mantener la lealtad de los militares, comprarse relojes caros, repartirlos a sus partidarios chavistas y seguir comprando armas rusas. Ahora preguntémonos, ¿creen que ese sistema iba a ser para siempre y que el dinero chino siempre iba a llegar porque los chinos son unos salvadores, unos ángeles que van a defender los principios revolucionarios de los pueblos antiimperialistas? Para nada, esos son patrañas. Lo mejor que tiene China es que son completamente pragmáticos y lo primero que les importa son los negocios. Porque en la realidad, todas esas banderas comunistas y estatuas maoístas que ustedes pueden ver en China son simples decoraciones, porque China termina siendo un capitalismo de Estado. Y todo este dinero que prestan a todas las dictaduras y también democracias en problemas como la peruana, es porque China le gusta hacer algo que se llama la trampa de la deuda. La trampa de la deuda sirve para tener subyugados a los estados que le deban dinero, así como Don Corleone con sus allegados. No obstante, Venezuela empezó a colmar a China, porque se volvió incapaz de pagar siquiera una mísera parte de su deuda. Es que el socialismo estatista, repartidor de riqueza, es de los sistemas más incompetentes que existe. Países como Venezuela y Bolivia, en lugar de invertir lo ganado con el petróleo y gas en la industrialización tecnológica de sus países, o modernizando sus plantas, o siquiera mejorando la educación, agarran ese dinero y se lo reparten a todos sus partidarios chavistas o socialistas, parásitos del Estado. Y lo restante lo usan en proyectos sociales para contentar a la población. Todo lo contrario a lo que hicieron las monarquías árabes y Noruega con su petróleo. Ellos invirtieron en su futuro. Bueno, ahora Bolivia se quedó sin gas y está a punto de entrar en una crisis total sin igual en su historia. Por el lado de Venezuela, su incompetencia rompió récords, a grados tan surrealistas que difícilmente alguien podría haberlo imaginado. Venezuela, siendo el país con las mayores reservas de petróleo, no está en la quiebra porque los Estados Unidos no le dejen explotar su crudo, sino porque sus refinerías ahora son incapaces de producir suficiente petróleo. De producir 3 millones de barriles al día antes de la llegada del chavismo, ahora solo tienen la capacidad de producir 700.000. Incluso, ahora la pequeña Guyana ya produce más petróleo que Venezuela. El culpable principal es la titánica incompetencia y corrupción de PDVSA, usada principalmente para sobornar a sus partidarios con puestos de trabajo. Es de saber que una de las principales refinerías hace poco explotó. Así es como Venezuela perdió su principal activo, el petróleo. Y entonces solo les quedó una última ganancia, que la tenían por sus lazos con los NARCS. Sí, tenemos que decirlo así, por las leyes de censura de YouTube.
Y es que es verdad, Maduro exportó a todos sus delincuentes de las cárceles en bandas como el famoso Tren de Aragua y los exportó a países como Ecuador y Perú, y fruto del dinero de las extorsiones, el dinero de las drogas, ganó mucho dinero y así pudo mantener en parte a su gobierno. Pero en fin, regresando a nuestra historia, Maduro, ahora acorralado, con muchas deudas, sin poder pagarle a sus militares y teniendo que deberle tanto a China, no tenía nada más que hacer. Pero se le ocurrió una última alternativa. Veámoslo, la invasión a Guyana. Realmente todo este asunto fueron manotazos de ahogado de Maduro. Su principal objetivo era quitarle las productivas y eficientes refinerías de petróleo de Guyana y con eso poderle pagar a China su deuda. En segundo lugar, ante un fortalecimiento de la oposición y las venideras elecciones presidenciales del 2024, buscaba unir a su país bajo la vieja confiable de buscar un enemigo común y verse a sí mismo como el salvador de la nación. Bueno, todo esto fue un fiasco. Maduro no solo no consiguió quitarle las refinerías a Guyana, sino que se peleó no solo con Estados Unidos, sino también con su sugar daddy China. Es que las plantas petroleras de Guyana son fuertes inversiones por parte tanto de China como de Estados Unidos. Así es, a China en lo único con lo que no te puedes meter son con sus negocios. En este contexto, en la total desolación, como salido de un episodio de Juego de Tronos, Estados Unidos llegó hasta Maduro como su única salvación. Es que Estados Unidos ya había embargado el crudo de grandes potencias petroleras como Irán y Rusia. Y ya con el inicio de la guerra de Ucrania, hizo esto mucho más fuertemente a Rusia, que es el máximo exportador de petróleo. Todo Occidente se le vino encima a Biden porque ya no había suficiente oferta para todos. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el único del bloque occidental con autosuficiencia en el crudo gracias a sus enormes yacimientos. Ahí es donde nos encontramos con pintorescas escenas, como cuando Macron le rogó a Maduro comerciar su petróleo. Así que Estados Unidos, para congraciar a sus súbditos europeos y de paso sacarse de encima a un régimen favorable a China, decidió negociar con Venezuela, proponiéndole no solo acabar con el embargo, sino también a reconstruir sus refinerías para que puedan producir petróleo, a cambio de que en Venezuela se realicen elecciones presidenciales realmente libres y democráticas. Es en esta situación donde Maduro sabía que ya no le quedaba nada. Había agotado ya todas sus cartas y el tiempo se le venía encima. Ahora mismo Maduro está agotando sus últimas reservas de dinero para poder pagarle a los únicos que lo mantienen en el poder, el ejército. En esta situación, todos los pronósticos indican a que se viene una caída del régimen chavista, porque como diría Fonseca en su video, está aplicándose el llamado dilema del prisionero. Y esto es básicamente que los implicados en el crimen, que son menos propensos a perder su cabeza, van a ser los primeros en traicionar a sus lugartenientes. Y Maduro lo sabe muy bien, y es justamente por eso de que se le ocurrió algo muy inteligente. Porque sí, este miserable dictador, para lo único que es inteligente es para salvar su pellejo. Y la solución que se viene no lo van a poder creer, ahora mismo lo explicaremos. En fin, Maduro, antes de que alguno de sus lugartenientes lo traicione, como fue el caso de un antiguo vicepresidente suyo, él mismo pretende liderar el proceso de transición a una democracia. Esto lo hace acordando con Estados Unidos y principalmente con la oposición. Estamos hablando del candidato Edmundo González, diplomático venezolano, quien nadie conocía, pero coincidentemente es el único al que Maduro aceptó como su contendiente. Y como pueden ver en esta entrevista, él está dispuesto a negociar pacíficamente un cambio de régimen con el chavismo. Muchos darán el grito al cielo de que es un traidor, pero la verdad es que es lo más inteligente que puede hacer. Realmente es la única opción que tienen. Históricamente, eso es el único método en cómo las dictaduras decadentes de Latinoamérica pueden hacer una transición a la democracia. Esto ya sucedió en Argentina con la caída del régimen militar en cooperación con Alfonsín, o en Perú entre Morales Bermúdez y el aprismo, o finalmente en la Chile de Pinochet. En el caso de este último, este acuerdo permitió que el dictador Pinochet pueda mantener su cabeza y vivir en paz sus últimos días. Bueno, señores, esto mismo es lo que busca Maduro. Al estilo de los dictadores africanos, como fue el caso del carnicero Idi Amin, que se escapó a vivir sus últimos días en una vida de lujo en Arabia Saudita, él está buscando hacer lo mismo.
Pero ya de todas maneras, podemos decir que al fin el pueblo venezolano podrá ser libre de la opresión de ese tirano. Pero ahora sí, preguntémonos y respondámonos. ¿De verdad, ahora el gran éxodo venezolano acabará y todos los millones de venezolanos repartidos por toda Sudamérica por fin regresarán a su casa? Veámoslo. El futuro es incierto. El chavismo ha causado un daño sin igual al país llanero. Hasta antes de la gran crisis en 2016, Venezuela tenía cerca de 30 millones de habitantes, con una enorme población joven que le permitía poder seguir creciendo. Ahora 9 millones de estos han mirado afuera y muchos ya se han asentado y hecho familia. Venezuela se quedó sin su mejor gente. Esto desangró el país al punto que actualmente se pronostica que solo habría 27 millones en territorio venezolano. Y no solo eso, su economía se achicó tanto que incluso es ahora menor a países mucho más pequeños como Ecuador y Guatemala. Venezuela ha sufrido y seguirá sufriendo una enorme inflación, además de una destrucción en su infraestructura. Así que en el mejor de los casos, una reconstrucción de este país duraría varios años, sin contar los contables daños en la energía eléctrica que pasa el país. Según información de las Naciones Unidas, Venezuela está tan afectado como cualquier país salido de una guerra al nivel de Irak luego de la guerra del Golfo. Así que se pronostica que en el mejor de los casos, en unos 10 años, volverá a tener el mismo nivel de vida que tuvo antes del chavismo. Sin embargo, jamás pierdan la esperanza. Todos los errores que ha cometido Venezuela nos van a servir de aprendizaje para no volver a cometerlos. Además, ya de por sí, con una Venezuela con una mayor estabilidad y mayores esperanzas de prosperidad, ya las primeras partes del gran éxodo venezolano empezarán a regresar a casa. Si bien en todos estos años distintos países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Chile y Perú se han visto confrontados con los migrantes venezolanos debido a distintas razones, entre ellos la delincuencia que el tirano Maduro sacó de sus cárceles para enviarlos a todos los países que acogieron a los migrantes venezolanos. Esto trajo altas tasas de criminalidad a niveles nunca antes vistos en países como Perú y Chile, destruyendo la imagen de los trabajadores honrados y malogrando fuertemente la imagen de su país. Pero nada es para siempre. Tengamos en cuenta que a fin de cuentas todos somos el mismo pueblo, una sola civilización, somos hispanoamericanos. Y la verdad tengo fe y tengamos fe en que el pueblo venezolano va a poder reconstruir su país, y no solo su país, sino también su espíritu y su imagen en todo el mundo. Muchas gracias por ver este video, compartan, denle like y suscríbanse. Sí, porque van a venir muchas más grandes cosas en el canal.